¿Y si las viejas advertencias de los abuelos fueran más que simples cuentos? En ciertos rincones de América, esas historias todavía tienen un peso real. No son solo fábulas para asustar a los niños, sino ecos de tragedias, de pactos oscuros y de castigos que se extienden más allá de la muerte. Y hacerles caso omiso podría costarte el alma. Estas leyendas no las vas a encontrar en los libros. Viven en la memoria de la gente, contadas en voz baja al calor de una fogata o en el silencio aplastante de una noche sin luna. Son recordatorios de que hay horrores que todavía acechan entre nosotros, esperando al viajero desprevenido, al alma solitaria. Hoy, vamos a entreabrir esa puerta a la oscuridad. Vamos a explorar 3 relatos espeluznantes que se han transmitido de generación en generación, cicatrices de pesadillas que nuestros ancestros no pudieron olvidar. Y que esta noche no te dejarán dormir. Así que, si te atreves, apaga las luces. Revisa que las puertas y ventanas estén bien cerradas. Aunque te advierto, para los monstruos de los que hablaremos, no existen las cerraduras. Y si disfrutas de ese escalofrío que te recorre la espalda, suscríbete y activa las notificaciones, porque el terror apenas está comenzando. Nuestra primera historia nos lleva a los llanos, esas vastas y solitarias planicies que se extienden entre Venezuela y Colombia. Es una tierra de horizontes infinitos y sol implacable. Pero cuando cae la noche, el llano se transforma. El silencio es tan absoluto que puedes oír los latidos de tu propio corazón. Y es en ese silencio donde, a veces, se escucha un silbido. No es un pájaro. Tampoco un campesino regresando a casa. Es un silbido melódico, casi musical, que sigue las notas. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Suena casi inocente, pero los llaneros conocen la verdad. Saben que ese sonido es el anuncio de una abominación, de un espectro nacido del acto más terrible que un hijo puede cometer. Lo llaman el silbón. Imagina que eres un viajero perdido. La noche te ha caído encima en medio de la nada. Te detienes a descansar bajo un árbol solitario y, de pronto, lo escuchas. Un silbido, tan claro y cercano que parece estar justo a tu lado. Por un segundo, sientes alivio. No estás solo, pero ahí está la trampa. La regla del silbón es una paradoja infernal. Si lo oyes cerca, está lejos. Pero si el silbido suena distante, como un eco perdido en el viento, ya es demasiado tarde. Lo tienes justo detrás de ti. La leyenda cuenta que hace mucho tiempo, en Guanarito, vivía un joven consentido y arrogante que pasaba sus días de cantina en cantina. Una tarde, llegó a casa con hambre y resaca, y despreció la comida que su madre le sirvió. «Quiero comer asaduras de venado», gritó, «y las quiero ahora». Su padre, un hombre paciente, intentó calmarlo, pero el joven, ciego de ira, lo empujó hacia la puerta. «Ve a cazar y no vuelvas sin un venado, viejo inútil». El anciano fue al monte, pero no tuvo suerte y regresó con las manos vacías. En el camino, su hijo lo esperaba, con los ojos ardiendo de locura. «¿Dónde está mi venado?», siseó. El padre apenas pudo decir que no había encontrado nada. Fue su última palabra. El joven le arrebató la escopeta y le disparó. Pero su depravación no se detuvo ahí. Con el cuchillo de caza de su padre, le abrió el cuerpo, le arrancó el corazón y el hígado, los envolvió en un trozo de tela y caminó de regreso a casa, silbando su melodía. «Madre, aquí tienes las asaduras», dijo. «Cocínalas». Mientras preparaba la carne, la madre notó su dureza y sospechó. «¿De dónde sacaste esto? Tu padre no ha vuelto». Con una sonrisa torcida, el joven confesó. «Como mi padre no sirvió para cazar, cacé al cazador». «Son las tripas de ese fracasado». Un grito de horror rasgó el aire. La abuela, que lo había oído todo, llamó a los hombres del pueblo. Amarraron al parricida a un poste, y su propio abuelo lo azotó hasta dejarle la espalda en carne viva. Después, frotó sus heridas con ají picante y limón para que el dolor fuera un fuego eterno. Como castigo final, cargaron sobre su espalda destrozada un saco con los huesos de su padre y lo maldijeron. «Maldito seas. Vagarás por estas llanuras cargando los huesos de tu padre, y el perro del diablo, el tureco, te morderá los talones por toda la eternidad». Y así nació el silbón, un espectro condenado a vagar por siempre. Quienes han sobrevivido a su encuentro lo describen como una figura demacrada y anormalmente alta, dicen que puede medir hasta 6 metros. Viste un liqui-liqui de llanero y un sombrero de ala ancha que oculta un rostro cadavérico. Y siempre, lleva a la espalda su saco macabro. Su presa favorita son los borrachos y los mujeriegos.
A los borrachos les chupa el ombligo para beberse el aguardiente de sus cuerpos. A los mujeriegos los descuartiza y mete sus huesos en el saco, junto a los de su padre. A veces, se detiene frente a una casa y se pone a contar los huesos. Si alguien de la casa lo oye, se salva. Pero si nadie lo escucha antes del amanecer, un miembro de esa familia morirá. Dicen que la única salvación es el ladrido de un perro, el chasquido de un látigo o el olor del ají, pues le recuerdan su propio castigo. Así que si alguna vez viajas por esas tierras y escuchas un silbido lejano, no te confíes, no es el viento, es él, y no silba para anunciar que viene, silba para saborear tu miedo. Pero el terror no solo vive en las planicies, a veces, nace de la traición y se esconde en la belleza de las selvas. Nuestra siguiente historia nos lleva a lo profundo de los bosques de Colombia, donde una promesa de amor puede ser tu sentencia de muerte. La selva colombiana es un laberinto de vida y muerte, un lugar de una belleza abrumadora, pero también de peligros que no aparecen en los libros de ciencia. Y entre todos los guardianes oscuros del bosque, ninguno es tan temido como la patasola. Dicen que es el espanto más astuto y cruel, una cazadora que usa el arma más poderosa, la seducción. Los hombres que se aventuran solos en la selva a veces oyen el llanto de una mujer. Preocupados, siguen la voz y se adentran más y más en la espesura. Otras veces, la ven a lo lejos. Una mujer increíblemente bella, bañándose en una cascada o llamándolos con una voz dulce. Una trampa perfecta. A medida que se acercan, los conduce a lo más profundo del bosque, lejos de cualquier ayuda. Y entonces, revela su verdadera forma. La belleza se derrite y da paso a una monstruosidad. Sus ojos se vuelven brasas de fuego, su boca se ensancha mostrando colmillos de felino. Y la víctima ve el detalle final que le da su nombre. La criatura se sostiene sobre una sola pierna, que termina no en un pie, sino en una pezuña de oso o de vaca, con la que salta a una velocidad aterradora. En ese instante, el cazador se convierte en presa. La patasola se abalanza sobre el hombre, le desgarra la carne, le chupa la sangre hasta dejarlo seco y luego lo devora. Pero, ¿de dónde salió una criatura así? La leyenda más popular cuenta la trágica historia de una mujer cuya belleza fue su perdición. Vivía con su esposo campesino y sus hijos, pero el patrón de la hacienda donde él trabajaba la deseaba. Aprovechando las ausencias del marido, el patrón la sedujo con regalos y promesas, y ella se convirtió en su amante. Los rumores no tardaron en llegar a oídos del esposo. Con el corazón roto por los celos, el campesino fingió irse de viaje, pero en realidad se escondió cerca de su casa. Al caer la noche, vio al patrón entrar y a su esposa recibirlo con un beso. La ira lo invadió. Esperó hasta la madrugada y, cuando el amante se iba, lo emboscó y le cortó la cabeza de un solo machetazo. Luego, entró a su casa. Su esposa, al verlo, intentó huir, pero él le lanzó otro machetazo que le cercenó una pierna. Mientras ella se desangraba en el suelo, el hombre tomó a sus hijos y le prendió fuego a la casa con su esposa infiel adentro. Su alma, consumida por el odio y la culpa, no encontró la paz. Fue condenada a vagar como un espectro, la patasola, buscando venganza contra los hombres, sobre todo los infieles y lujuriosos. Algunos dicen que esta historia fue inventada por maridos celosos para asustar a sus esposas. Otros, sin embargo, le dan un giro. Afirman que la patasola es una guardiana de la naturaleza que solo ataca a leñadores y cazadores que dañan la selva. Sea como sea, los campesinos saben que si escuchas el llanto o el canto de una mujer hermosa en el bosque, no debes sucumbir a la curiosidad. Aprieta el paso y reza, porque podrías estar a punto de conocer a la patasola. Y de ella, nadie regresa completo. Estas historias nacen de la ira, la traición, el dolor. Si este viaje a las tinieblas te está gustando, deja un like. Y dime en los comentarios, ¿cuál de estas dos historias te ha puesto más los pelos de punta? ¿El silbón y su silbido mortal, o la patasola y su belleza traicionera? La noche es larga, y todavía nos queda el relato más universal y desgarrador de todos. Hay un lamento que une todo un continente, un grito de dolor que se ha escuchado desde el río Bravo hasta la Patagonia. Es la historia de una madre, un crimen terrible y una pena que ni la muerte ha podido calmar. Es la hora de hablar de La Llorona. De todas las leyendas de Latinoamérica, ninguna es tan famosa como la de La Llorona. Su lamento es la banda sonora del miedo colectivo de un continente. La historia tiene innumerables versiones, pero el núcleo es siempre el mismo. Una mujer que vaga buscando a los hijos que ella misma mató. La imagen es icónica.
una figura alta, vestida de blanco, con un velo que oculta su rostro. Deambula por las noches cerca de ríos o lagos, y emite un llanto que hiela la sangre. ¡Ay, mis hijos! ¿Dónde están mis hijos? Al igual que con el silbón, su lamento es un engaño. Si la oyes lejos, significa que está muy cerca. Y si su grito suena a tu lado, está lejos. Quienes sienten su presencia describen un frío antinatural que cala hasta los huesos. Pero, ¿quién fue? La versión más extendida, nacida en el México colonial, habla de una mujer indígena de una belleza increíble que se enamoró de un caballero español. Tuvieron varios hijos, pero él, preocupado por su estatus social, la abandonó para casarse con una dama española. Rota por el dolor y la traición, en un arrebato de locura, la mujer llevó a sus propios hijos al río y los ahogó. Cuando la corriente se llevó sus cuerpos, comprendió la monstruosidad que había hecho y el horror la consumió. Murió de pena allí mismo, o se quitó la vida en las mismas aguas. Como castigo, se le negó la entrada al cielo hasta que encuentre las almas de sus hijos. Y por eso vaga, buscándolos, llorando su crimen por toda la eternidad. Se dice que se lleva a los niños que andan solos de noche, confundiéndolos con los suyos. Pero los orígenes de la Llorona podrían ser aún más antiguos, hundidos en las raíces del México prehispánico. Los mexicas hablaban de Cihuacóatl, la mujer serpiente, una diosa que aparecía vestida de blanco y lanzaba lamentos que presagiaban desgracias. El cronista Fray Bernardino de Sahagún escribió que uno de los presagios de la caída del imperio azteca fue esta mujer llorando por las calles, gimiendo: «Hijitos míos, pues ya tenemos que irnos lejos». Era el lamento de una diosa por el trágico futuro de su pueblo. Con la conquista, la diosa pagana se fusionó con los cuentos de culpa del catolicismo, creando a la Llorona que conocemos. Un cuento moralizante para algunos, pero para quienes la han escuchado, no es un cuento. Es el frío súbito en una noche cálida. Es el sonido de un corazón que lleva roto 5 siglos. Así que si pasas cerca de un río de noche y oyes un lamento en el viento, no te detengas. Huye, porque la Llorona sigue buscando a sus hijos, y en su dolor, podría decidir que tú eres uno de ellos. El silbón, la patasola, la Llorona. 3 horrores que son mucho más que leyendas. Son el reflejo de nuestros miedos más profundos. El castigo por nuestros peores actos, la venganza que nace de la traición y el dolor de una pérdida irreparable. Han sobrevivido por siglos porque nos recuerdan que hay culpas que ni la tumba puede borrar. Los llanos, las selvas y los ríos de Latinoamérica guardan estos y muchos otros secretos, lugares donde el velo entre nuestro mundo y el de los espíritus es peligrosamente delgado. Ahora te pregunto, ¿te atreverías a caminar solo de noche en estos lugares? ¿Crees que son solo cuentos o sientes que hay algo de verdad en ellos? Cuéntamelo en los comentarios. Gracias por acompañarme en este descenso a la oscuridad. Si quieres seguir explorando los misterios que nos acechan, no olvides suscribirte. Quizás así, la próxima vez que escuches un ruido extraño en la noche, no te sientas tan solo. O quizás, sientas más miedo que nunca. Duerme bien, si puedes.